Vamos a ver los procedimientos, dentro de los procedimientos más bien, lo que significa las normas generales de la etapa preparatoria. En realidad este es un tema que ya hemos abordado cuando estábamos pasando las clases presenciales. Ahora vamos a hacer, si se quiere, un reforzamiento de lo que significa todo ese conocimiento que ya hemos podido ir estudiando durante la presencialidad. Dentro de lo que significan los procedimientos, es importante que recuerden ustedes que esta materia se funda en el estudio de lo que es la segunda parte del procedimiento penal. Toda la primera parte, les recuerdo, constituyen los aspectos generales que hacen a la caracterización de lo que significan los sujetos procesales, los actos procesales, las pruebas, etc. En los procedimientos, lo que vamos a ver nosotros precisamente es el procedimiento común, que es el procedimiento que les decía yo, es el procedimiento más extendido. Luego los procedimientos especiales, las modificaciones al procedimiento común, los diferentes recursos que se generan, así como lo que significa la fase de ejecución penal. Dentro de lo que significa el procedimiento común, nosotros analizamos primero la etapa preparatoria, luego el juicio oral como la etapa más importante de aquella, y dentro de la fase preparatoria, las normas generales, los actos iniciales, el desarrollo de la etapa preparatoria, las excepciones incidentes, las excusas y las recusaciones, y finalmente lo que significa la conclusión de la etapa preparatoria. Cuando veamos el juicio oral, igualmente vamos a ver todos estos aspectos relacionados al juicio oral. En los procedimientos especiales, únicamente para recordar, les decía que íbamos a poder caracterizar lo que es el abreviado, el procedimiento por delitos de acción privada, el procedimiento para la reparación del daño, y el procedimiento inmediato por flagrancia. Ahora bien, dentro de lo que significa las modificaciones al procedimiento común, vamos a ver las que por lo menos siguen persistentes a pesar de las modificaciones que se han incorporado, que son la diversidad cultural y el privilegio constitucional de juzgamiento. Dentro de lo que significan los recursos, vamos a caracterizar todos los que están en el procedimiento y además vamos a incluir los recursos que están diseñados en la ley orgánica del Ministerio Público. Y en la fase de ejecución igualmente vamos a ver cuáles de aquellos podemos caracterizar. Adicionalmente, si ustedes se fijan en la diapositiva, está aquí remarcado lo que vamos a avanzar ahora, que en realidad es una pequeña parte de lo que constituye la totalidad que les he caracterizado de inicio, un poco como para retroalimentar. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Únicamente las normas generales de esta primera etapa preparatoria. En todo sistema adversarial, resulta que la caracterización de las fases del proceso penal en sí pasa por, en el procedimiento común, poder identificar esta fase o etapa preparatoria. En algunos sistemas está caracterizada de manera extendida la fase intermedia, nosotros le hemos comprimido muchísimo, a pesar que en la gestión 2010 se incorporó una fase ampliada con lo que significaba una audiencia conclusiva, eso ya no está vigente. Luego tenemos un juicio oral, que es la etapa realmente más grande, la más importante, si se quiere, dentro de lo que significa el proceso de corte acusatorio, lo que son los recursos y finalmente la fase de ejecución penal. Dentro de lo que significa esta primera etapa, vamos a ver cómo es que esa sentencia constitucional 1036/2002 configura el juicio en tres fases. El Tribunal Constitucional ya en esa época establecía la existencia de tres etapas, a diferencia de lo que les decía, estas 5 que se caracterizan doctrinalmente. Estas 5 etapas son la etapa preparatoria, la intermedia y el juicio propiamente dicho. No obstante, esta caracterización deja por fuera 2 etapas importantes, cuáles son los recursos y... Ahora bien, si nosotros primero queremos caracterizar lo que significa esta etapa preparatoria, tendríamos que establecer que esta etapa se caracteriza o se define como el conjunto de actividades procesales fundamentalmente de investigación, de búsqueda y recolección de pruebas tendientes a decidir sobre la razonabilidad de preparar la acusación y formularla. Entonces aquí nosotros podemos apreciar que el propósito de esta etapa es precisamente el de buscar, descubrir, recolectar y preservar la prueba o la evidencia. Ahora bien, esta sentencia
perdón, hay un error en lo que significa el año, la 1036 quebrado 2002, establece que esta primera etapa del proceso, esta etapa preparatoria, a su vez tiene a su interior tres pequeñas fases o subfases que son los actos iniciales o etapa preliminar, el desarrollo de la etapa preparatoria y la conclusión de la etapa preparatoria. Lo que pretendemos hacer en esta primera unidad, si se quiere, es poder caracterizar de manera general cuáles son esos principios, cuáles son esas normas que se irradian sobre la etapa preparatoria eh, y la pueden informar. Ya el doctor Daniel Mogrovejo estableció que en el sistema mixto la instrucción tiene por función proporcionar todos los elementos que permitan fundar la acusación y llevar adelante un juicio. Pero nosotros podríamos pensar, bueno, hay algo más que simplemente fundar la acusación en un juicio, porque conforme lo que significa un principio elemental de objetividad que guía el actuar del Ministerio Público en esta etapa, también el Ministerio Público puede visualizar o desarrollar su trabajo tendiente también a colectar elementos que puedan servir para desincriminar a el presunto autor y de esa manera, lógicamente, no llegar a juicio. Entonces, cabe aclarar que los actos preparatorios constituyen el fundamento de la acusación, pero constituyen el fundamento de la acusación, no constituyen el fundamento de la sentencia. Esto es muy importante porque hay a veces malas percepciones de que porque hubo pruebas supuestamente para acusar, bueno, está listo y se puede emitir una sentencia de condena. Esto no es así, porque en muchas oportunidades esa prueba puede no ser la suficiente como para formar la convicción o certeza de una sentencia. En esta etapa también se van a generar las actividades tendientes, evitar de que desaparezcan las pruebas o que el imputado evada la acción. Hasta el momento hemos descrito la naturaleza y los fines de la etapa desde una perspectiva tradicional que se centra, como les decía, en la preparación de un juicio. No obstante, se presentan situaciones en las que el Estado, por razones de política criminal, puede prescindir o decidir prescindir de la persecución penal. Estos son los casos en los que se van a aplicar salidas alternativas que como mecanismos de descongestionamiento procesal, si se quiere, en los casos en los que procede, se privilegian en cuanto a lo que significa preferir estos mecanismos antes que llegar a un juicio. Estos mecanismos, reitero, se denominan salidas alternativas al juicio oral y se van a constituir también en uno de los fines de esta etapa del proceso. En síntesis, la etapa preparatoria está dirigida, según el caso, primero a fundar la acusación y garantizar la realización del juicio. Obviamente que también deben permitir en ese contexto que el imputado pueda preparar su defensa. También puede servir para descartar la acusación y el juicio oral conforme a ese principio de objetividad que les decía y que está preceptuado en el artículo 72 del procedimiento, o resolver el conflicto prescindiendo de la persecución o simplificando el procedimiento, ya sea aplicando una alternativa. Dentro de lo que significa la investigación preliminar en cuanto a lo que son los alcances, los fines, esta investigación preliminar, que es la primera etapita que se va a generar dentro de la etapa preparatoria, está definida en diferentes articulados. Así tenemos el 293, el 295, que en realidad son las funciones de la policía, el 301 y el 302 en cuanto a que son las posibilidades que se van a estructurar para poder cerrar esta etapa preliminar y tal vez iniciar con el desarrollo de la etapa preparatoria conforme vamos a ver más adelante. Esta investigación preliminar, conforme les decía, es un conjunto de actividades procesales de recolección de indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado. Es un objeto, si se quiere, doble. ¿Por qué? Porque tengo que acreditar que el hecho ilícito se ha generado y que lógicamente ha sido el imputado el que lo ha cometido. Entonces, esta etapa va a servir para hacer que el fiscal pueda decidir objetivo y razonadamente sobre si va a imputar, es decir, atribuir el hecho al imputado, o va a rechazar la investigación o en su defecto necesitará complementar las diligencias. Y les decía que además va a servir para evitar la fuga del sospechoso y asegurar los indicios.
En esta fase hay algunas particularidades. El procedimiento generalmente es escrito, es limitadamente contradictorio y público y además es muy ritualista y burocrático. Es por eso de que nuestro sistema procesal, a pesar de ser o de estar conceptuado, si se quiere, como un sistema de corte adversarial, es decir, más afiliado al sistema acusatorio, es esta etapa la que le da los visos de inquisitivo, porque precisamente la oralidad está limitada, si se quiere, a algunos actos, sin embargo, la mayoría de estos discurren de manera escrita. Los actos cumplidos en dicha fase no tienen ninguna autoridad probatoria en el juicio. Eso lo vamos a ver más adelante, porque todo aquello que está colectado en el cuaderno no necesariamente va a poder ser incorporado como prueba en el juicio. Y supone también la inexistencia de un expediente judicial. Ello supone la informalidad o la desformalización más bien. No vamos a confundir una informalidad con una desformalización, entiéndase bien, y esto lo voy a clarificar un poquito más adelante. En cuanto a las particularidades de esta fase, también tenemos que, a diferencia del sistema inquisitivo, en el que el juez asumió un rol dicotómico, en el que a su vez investigaba y juzgaba, ahora se dividen estas funciones. El fiscal es el director de la investigación y el juez es el que va a ejercer la jurisdicción. Hay un rol protagónico del fiscal que está coadyuvado por la Policía Nacional, que es su brazo operativo. ¿Por qué decimos un rol protagónico? Porque es el que va a decidir acerca de la promoción de la acción penal. Está bajo su decisión. Y ambos van a actuar siempre bajo el control jurisdiccional. Hay una delimitación clara, si se quiere, de las funciones de los operadores del sistema. Estas normas generales que les decía que están en este primer capítulo a partir del artículo 277 del procedimiento, abordan estas temáticas. Primero, delimitan la finalidad de esta etapa preparatoria. Segundo, cómo es que se verifica la persecución penal pública y la investigación fiscal. Tercero, quién y cómo se despliega el control jurisdiccional y cómo están definidos los roles que les decía hace un momento. 4, los documentos de la investigación, cómo es que se ha erradicado el concepto, si se quiere, del expediente tradicional. Luego, la reserva de las actuaciones y finalmente 2 técnicas investigativas que son el agente encubierto y la entrega. Desde esa perspectiva, primero nosotros tenemos que verificar que aquello que les decía como particularidades de esta etapa viene definido en la ley. El artículo 277 nos señala cuál es la finalidad de la etapa preparatoria. Y vean ustedes cómo la norma ya establece que, como dice el nombre, la finalidad es la preparación del juicio oral y público. ¿Cómo se prepara este juicio oral? Mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado. Aquí es importante que ustedes visualicen, porque eso a veces no queda claro para algunos operadores, que no solamente el fiscal va a ser un caballo cochero pretendiendo colectar elementos incriminatorios. Uno, que en esta etapa más bien el Ministerio Público debe ser objetivo, y dos, que debe viabilizar también la preparación de la defensa del imputado. Entonces, la Fiscalía tendrá a su cargo la investigación de todos los delitos de acción pública y actuará con el auxilio de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses. No tenemos que olvidarnos, y por eso dedicaba de las primeras diapositivas a que ustedes visualicen la sistematización general de los procedimientos, que nosotros estamos abordando el procedimiento común, que es el procedimiento que se utiliza para la mayor parte de los delitos que son los delitos de orden público, y que son los más extendidos. Los delitos de orden privado no van a tener, primero, una etapa preparatoria y segundo, no va a intervenir el fiscal, entonces, o el Ministerio Público. Entonces, este segundo párrafo de la norma es muy importante para que clarifique. El artículo 278 establece que cuando el fiscal tenga conocimiento de la comisión de un delito, promoverá y dirigirá su investigación. ¿Cómo es que va a conocer del delito? Bueno, nosotros en la siguiente cápsula vamos a poder apreciar cuáles son los actos iniciales. Puede ser que conozca a través de una denuncia, puede ser que conozca a través de una querella, pero también puede ser que la ley así lo exige, actúe oficiosamente, es decir, hay un conocimiento, una noticia fehaciente del delito y bueno, en delitos de orden público el fiscal tiene la obligación de promover y dirigir la investigación.
Ahora, cuando la ley condiciona la persecución penal a una instancia particular, como puede ser los delitos de orden público, instancia de parte, en el que la instancia sería la denuncia, o a cualquier forma de antejuicio, que eso se ha limitado muchísimo con la promulgación de la Constitución en el año 2009, el fiscal señala la norma, la ejercerá una vez que se produzca la instancia o la autorización por los medios que la ley disponga, sin perjuicio de realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba. El fiscal se va a abstener de acusar cuando no encuentre fundamento para ello. Aquí está irradiado ese principio de objetividad que guía el actuar del Ministerio Público en esta etapa investigativa o preparatoria. Entonces vean ustedes que en esta etapa se desarrollan dos tipos de actividades. Una actividad investigativa que desarrolla la policía bajo la dirección y con el control del fiscal, y una actividad de control y decisión sobre la marcha del procedimiento investigativo que se queda a cargo del juez. Entonces aquí se ha roto ese rol dicotómico que antes asumían una sola persona, es decir, en el juez, de investigar y juzgar. Ahora la investigación corre por un lado a manos del fiscal como director funcional y por otra el juez controla y decide sobre cómo se está desplegando esta investigación, es decir, si es que es con el respeto de los derechos y las garantías. Ahora bien, les decía que quien investiga es el Ministerio Público. Bueno, en realidad quien investiga va a ser el policía, pero bajo la dirección del Ministerio Público. A eso se denomina dirección funcional de la investigación. Es una dirección, como lo dice su nombre, funcional. Eso quiere decir, y conforme lo señala la Ley 260 en su artículo 78, cuando conceptualiza esta dirección, en cuanto a que es legal y estratégica. ¿Por qué? Porque precisamente es el fiscal el que va a promover la acción penal. Entonces él es el que tiene que verificar qué es lo que va a necesitar para poder comprobar tanto el hecho ilícito como la participación del imputado. Y tiene que darle las pautas de legalidad precisamente a todo lo que vaya a desplegar ese brazo operativo que es la Policía Nacional y además el Instituto de Investigaciones Forenses. La utilidad de esta dirección es que se persigue que la información generada por los órganos de investigación sea pertinente al objeto de la prueba y por lo tanto útil en el juicio. Si el policía actuara por una parte, digamos, desarraigada de lo que es la dirección del Ministerio Público y luego el Ministerio Público es el que tiene que ir a juicio a demostrar su hipótesis acusatoria, lógicamente esta actuación desintegrada puede provocar problemas a la hora de la sustentación de la acusación. En cambio, bajo este diseño, si se quiere, de la norma, lo que se pretende es realmente que se coordine eficazmente el trabajo investigativo. Por eso es de que la investigación tiene que encararse como un trabajo en equipo. Tiene que haber canales de intercambio, de información ágiles y desformalizados. Al menos eso es lo que el legislador, el proyectista de lo que ha significado la implementación de este sistema procesal, pretendía. Un trabajo en equipo. Este trabajo en equipo está dirigido funcionalmente por el Ministerio Público y los brazos operativos van a ser la policía y el Instituto de Investigaciones Forenses. Ahora bien, este juez ya no es un juez que va a investigar. El denominativo de juez instructor, precisamente el que instructor instruía la investigación, investigaba. Bueno, de ese juez instructor solamente ha quedado el denominativo, porque el juez en nuestro sistema ya no investiga. Pero este juez es un juez controlador. La fiscalía y la policía tienen que actuar bajo control jurisdiccional, es decir, que este juez va a controlar la vigencia y el respeto de los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos sometidos al poder punitivo del Estado, siendo que los fiscales no pueden realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad. Aquí se entroniza el tercero imparcial dentro de lo que significa el sistema, que precisamente pretende que se tenga, si se quiere, un sistema en el que se pueda garantizar la vigencia y el respeto de los derechos. Y además se visualiza esta división de las funciones a las que le hacía referencia anteriormente. Entonces, estas funciones tenemos, por un lado, el Ministerio Público como director de la investigación, encargado de la colecta de los elementos de convicción y de la decisión de la promoción de la acción penal. Eso significa que el fiscal investiga, por ejemplo, en una etapa preliminar, y si considera de que no existen elementos de convicción, entonces lo que va a hacer es rechazar la investigación. Entonces, él es el que decide si
promueve o archiva, si se quiere, la investigación, ya no el juez. El juez es un juez de control y decisión acerca de la limitación del derecho. Por ejemplo, el fiscal asume una función más de requerimiento. Si yo requiero limitar derechos, tengo que pedirle al juez. Por ejemplo, necesito allanar un domicilio, hago el requerimiento y le pido al juez. ¿Y quién decide si va a limitar el derecho, en este caso a lo que puede significar la intimidad eh, del domicilio? Va a ser el juez. Lo mismo, yo requiero que el imputado, por ejemplo, para que no se fugue, lo detengan preventivamente. ¿Quién va a decidir eso? Es el juez. Entonces el uno requiere y el otro decide acerca de la limitación de los derechos. Enzo Finocchiario, siguiendo a Claria Olmedo, señala que en la etapa preparatoria es que se delinean específicamente los roles que los distintos actores procesales van a jugar en el proceso. Es lo que se conoce como los poderes de realización efectiva del derecho penal y que no es otra cosa que el ejercicio de la acción. Esto significa impulsar el proceso, investigar y perseguir hasta derivar en el juicio, que sería lo que hace el fiscal, las funciones de decisión, es decir, realizar el derecho vigente, que estarían atribuidos al juez, y las de excepción, que es la posibilidad de contradecir la acción. Esto se atribuye generalmente al imputado. El fiscal, el juez y el defensor son quienes detentarán estos roles con la presencia vinculante del imputado. Entonces son estos roles diferentes los que requieren esta separación de funciones, las que responden a un imperativo categórico constitucional y a una evidente necesidad de armonía sistemático. Entonces, en este rol, si se quiere, de control, les he dejado ahí algunas, además, disposiciones jurisprudenciales con relación a cuál es la misión del juez de garantía dentro del procesal acusatorio. Ahí tienen ustedes y van a poder revisar algunos precedentes que les van a poder ayudar a clarificar este rol de control que asume de instrucción. Veamos ahora cómo es que dentro de lo que significa igual el cambio de mentalidad dentro del sistema procesal, se ha establecido de que durante la etapa preparatoria no se tenga que formar un expediente judicial. ¿Eso por qué? Porque el sistema escrito es más burocrático, acarrea muchísimo papel y eso acarrea además retardación y mora procesal. Se tiene que, en el deber ser, si se quiere, en la proyección que tenía el legislador a la hora de cambiar el sistema procesal, lo que se pretendía era que las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos durante la investigación se acumulen en un cuaderno, siguiendo criterios de orden y utilidad solamente. Como les decía en clase, esos criterios de orden y utilidad no responden necesariamente a un orden cronológico, responden a un orden, por ejemplo, de material probatorio colectado, o de algún otro criterio que pueda asumir el director funcional. No obstante, nosotros tenemos que la evidencia que nos demuestra la práctica, si bien tenemos el denominativo de cuaderno de investigación, no es otra cosa que un expediente. Las actuaciones registradas en el cuaderno no van a tener valor probatorio por sí mismas para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que este código autoriza introducir por su lectura. Eso significa que yo no puedo decir, para probar la acusación, adjunto todo el cuaderno de investigación. No, porque ese no es un material probatorio. Sí, lo que pueda contener, por ejemplo, documentos que conforme el artículo 333 de manera excepcional se admite en su incorporación al juicio por su lectura, entre otros, me remito a que puedan revisar dicha norma. Además, se establece que se tenga que tomar razón de las resoluciones judiciales en el libro correspondiente. El libro correspondiente es el libro de tomas de razón. No obstante, igual, la casuística nos demuestra que lo que se ha hecho es formar un otro cuaderno en el Poder Judicial que se denomina cuaderno de control jurisdiccional, que no es otra cosa que un expediente. Entonces, esta norma no está siendo aplicada dentro de lo que significa las pautas del proyectista. Veamos de nuevo y recurramos a este autor argentino que señala, porque allá también se ha implementado, si se quiere, no del todo, pero en algunas provincias, lo que significa este sistema acusatorio o adversarial, y se ha señalado también la necesidad de buscar un sistema que sea más ágil, que no se colapse de papeles, que no vuelva al sistema burocrático. Entonces,
Este autor establece que se tenga que desformalizar, que se tenga que flexibilizar. Y es aquí donde nosotros no tenemos que confundir desformalización con informalidad, porque hay algunos actos que realmente tienen que guardar formalidad. Y lógicamente tengamos que incluir en el cuaderno elementos que me sirvan para crear la teoría del caso. Desde esta perspectiva, el Ministerio Público, lógicamente, tiene que hacer su cuaderno. Este cuaderno tiene que estar a la vista de las partes para que puedan revisarlo y no significa que la defensa no pueda producir o ser activo durante la colecta de prueba, también puede hacerlo. No obstante, por la vigencia de la presunción de inocencia y la carga de la prueba, puede no hacerlo si es que así lo decide. La desformalización, les decía, no hay que confundirla con una informalidad. Hay actos que van a ser necesariamente formales, por ejemplo, la elaboración de un acta de un registro del lugar del hecho o un dictamen de autopsia médico-forense o de levantamiento de cadáver, van a ser actos. La norma establece que a pesar de que rige un principio elemental, cual es el de publicidad, en algunos casos, cuando sea imprescindible, el juez puede autorizar la reserva de las actuaciones. Como les decía, el juez decide a requerimiento del fiscal. Entonces, el fiscal hace un requerimiento fundamentado, establece por qué necesita que se reserven las actuaciones y el juez va a disponer. Esto se hace por una sola vez y por un plazo no mayor a 10 días. Pero en casos que sean delitos vinculados a organizaciones criminales, esta reserva se puede autorizar hasta por 2 veces por el mismo plazo. Ahora bien, dentro de estas normas generales, es un poco asistemático, como les decía en clases, se han incluido dos técnicas especiales de investigación. Uno es el agente encubierto y otro la entrega vigilada. Eran técnicas especiales que al principio únicamente las habíamos diseñado para el tema de tráfico ilícito de sustancias controladas, aunque ha habido una reforma que ha incorporado dentro de lo que significa el agente encubierto también para delitos de trata y tráfico de personas. Este agente encubierto en realidad no es otra cosa que un policía altamente calificado que se va a, si se quiere, incorporar a una organización delictiva. ¿Cuándo se genera esto? Esto se genera cuando hay una insuficiencia de medios de prueba. ¿Cómo es que se verifica? Tiene que requerirse por el fiscal y tiene que autorizarse por el juez. Entonces hay un requerimiento debidamente fundado, el juez va a autorizar y va a guardarse, si se quiere, la identidad del agente en reserva, quien debe además luego dar informes, si se quiere, de que vaya a verificar. Ahí están algunos de los requisitos: ser miembro de la policía, estar altamente calificado, no tener ningún tipo de antecedentes y prestar el consentimiento. Este agente encubierto va a planificar su investigación, informar periódicamente, haciendo conocer los resultados, pero además tiene que ir a declarar a juicio como testigo. La sola declaración del agente, por ejemplo, no es de que va a servir para fundar la condena. Esta prueba, como toda la prueba, se va a valorar conforme las reglas de lo que significa la... Y el agente encubierto es responsable por aquellos actos excesivos que pueda verificar durante lo que significa el despliegue de sus funciones. Ha habido críticas y lógicamente además quienes se han afiliado a la necesidad de inclusión como técnica investigativa. Sansinetti ya decía que a través del llamado agente encubierto el Estado se asociaba con el delito perdonándose a sí mismo pero no a sus socios. ¿Por qué? Porque se asimila la figura del agente encubierto a lo que se denomina como agente provocador, que sería el agente que induce a otro a cometer un delito, contribuye a su ejecución con actos de coautoría, pero la discriminación o la necesidad de su inclusión lo hace sin intención de lesionar o poner en peligro el bien jurídico afectado, con el objeto de lograr que el provocado pueda ser sancionado por su... Además del agente encubierto, se tiene la entrega vigilada. Les decía que en el agente encubierto nosotros hemos ampliado, si se quiere, no solamente para delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas, sino para trata y tráfico de personas. En la entrega vigilada, que es una técnica investigativa que permite el tránsito y circulación de remesas que contengan sustancias controladas, nuestro país no ha ampliado esto, digamos, a la trata de personas. Ello porque, lógicamente, las personas tienen hasta un riesgo vital en lo que vaya a significar su traslado o su tráfico, ¿no es cierto?
La finalidad de la entrega vigilada entonces es poder descubrir o identificar a las personas involucradas por el delito. Eso significa que yo voy a dejar pasar estas remesas, si se quiere, de sustancias controladas para poder identificar por dónde es que está pasando, identificar a los autores, coautores y a todos los partícipes de las redes y organizaciones criminales. Esto con la finalidad de aportar pruebas también al proceso. O también para auxiliar a autoridades extranjeras, ya que este tipo de ilícitos excede del marco de las fronteras, son conceptuados como organizaciones transnacionales. Los casos en los que se puede utilizar, como les decía, únicamente en el tráfico de sustancias controladas. Esto ya tiene una definición, si se quiere, incluso desde la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, donde se define, conforme les dejo ahí sentado en la diapositiva, lo que es la entrega vigilada y que se asimila mucho a lo que nosotros hemos concebido de procedimiento penal. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta técnica investigativa cuando hay ausencia o insuficiencia de prueba. Igualmente, se tiene que pedir por el fiscal y por el juez. ¿Quiénes van a participar? De nuevo, miembros de la policía altamente calificados, sin antecedentes, que presten su consentimiento y que hagan este seguimiento y vigilancia efectivos.